la primera lección de esta semana lleva por título Hijo de David. Bueno, hijo de David, David tuvo hijos, ¿verdad? Todos conocemos, él tuvo varias esposas, tuvo varios hijos, pero del que menciona la lección no es uno de ellos. No es ni Salomón ni ninguno de estos, sino que es uno que iba a venir unos cientos de años después, pero que iba a pertenecer al linaje de David. Es curioso porque vemos cómo, que yo recuerde, solo hay dos evangelios que hablan de las genealogías de Jesús. Uno es Mateo y el otro creo que es Lucas, es en el capítulo 3 me parece, pero lo hace de distinta manera. Mientras que Mateo comienza desde Abraham, que es el padre de los judíos, por así decir, el padre de la promesa, Lucas comienza desde José, digamos el padre terrenal de Jesús, y va retrocediendo hasta llegar, ¿sabéis dónde? A Adán, para demostrar quién es Jesús. Bueno, aquí se menciona en la lección que Mateo era un hombre singular, era un hombre no muy apreciado por el pueblo. ¿Por qué? ¿Qué oficio tenía? ¿Os acordáis qué oficio tenía? Era cobrador de impuestos, trabajaba para los romanos, por eso no podía ser muy bien visto por sus contemporáneos y sus compatriotas los judíos. Pero hay aquí que un día Jesús pasa por delante de él y ¿qué le dice? Sígueme. Y dice que lo deja todo y sigue a Jesús. Y se convirtió en uno de los 12 discípulos, un cobrador de impuestos. Dejó esa tarea y luego se dedicó a otras cosas. Y él recopiló los datos sobre Jesús y siendo él un hombre que se consideraba pues pecador, indigno, porque cobraba a sus hermanos, ¿no?, para darle el dinero a los romanos. Pues él, por eso comienza la genealogía de Jesús hablando de hombres que también son como él, hombres indignos, hombres pecadores, y comienza ya desde Abraham, que Abraham, bueno, se le llama el padre de la fe, ¿verdad?, el amigo de Dios, pero notamos como Abraham, cuando va a tierras ajenas, miente, peca para salvar su integridad, y sucesivamente todos los que vienen detrás, pues hay algunos que son justos, hay otros que no lo son tanto, pero todos son seres pecadores, que han nacido en este mundo bajo esta maldición que es el pecado, y ese gen ha ido pasando de unos a otros. La escuela sabática, me perdonaréis que se me han roto las gafas, las tengo que sujetar como buenamente pueda. El versículo inicial es muy cortito, se encuentra en Mateo, capítulo 1, versículo 21, y dice, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Fijaros, esto lo escribe Mateo. Él sabe quién es Jesús, por eso deja todo y lo sigue, porque sabe que estaba profetizado que iba a venir un Redentor, un Salvador, que pudiese librarnos a todos, inclusive a Él, de los pecados. Y Él ve a Jesús como tal. Por eso dice, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Hay aquí una nota en el sábado que dice, tal vez como Él mismo era casi un marginado, Mateo podía identificarse con tales antepasados. Él era un judío recolector de impuestos que se había vendido a los enemigos y realmente le pagaba a Roma por la oportunidad de sentarse allí y cobrar impuestos a los judíos, su propio pueblo. Ciertamente no habrá sido un hombre muy amado en su nación. Los humanos pueden mirar la apariencia exterior, pero Dios dice que mira ¿qué? El corazón. ¿Os acordáis cuando Samuel tenía que ungir al segundo rey de Israel? Él va a casa de Isaí y ve allí a un hombre alto. Dice, tiene que ser este. ¿Y el Señor qué le dice? No, porque tú miras lo que está delante, el hombre mira lo que está delante, pero Jehová mira el corazón. Y tuvo que ungir al más jovencito de ellos, al más menudito, que estaba allá apacentando los rebaños.
Dios hace eso. Conoce nuestros sentimientos, conoce quiénes somos. Y como dice aquí la nota, pues él ve a Jesús como un marginado también del pueblo, porque Jesús era aceptado por el pueblo. Lo aceptaron como el Redentor, como el Salvador, como el Mesías. En toda su vida, en esos 3 años y medio de ministerio público, siempre tuvo problemas con los dirigentes, sobre todo con los dirigentes, siempre, porque no lo consideraban como uno de ellos, como un maestro. Sabían que conocía mucho de las Escrituras, pero no había estudiado con ellos, y por lo tanto lo tenían como marginado. Por eso Mateo se identificó con él, y quiso compartir su vida con él. Eso es interesante. Bien, y aquí, en el apartado del domingo, se nos habla acerca de estas genealogías. Bueno, ahí el domingo lo habla, el lunes también lo habla, en otro prisma, etcétera, etcétera. Hay aquí unos pasajes que me gustaría que leyésemos. Juan 1, del 1 al 3. Estos son textos, desde luego, muy importantes. Esto no lo escribe Mateo, lo escribe el otro evangelista Juan, pero aquí se identifica quién es este personaje al cual Mateo quiere seguir. Y en Juan 1, del 1 al 3 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, que Juan demuestra que este Jesús, este Emmanuel, estaba ya desde el principio. Pero no solo eso, sino que dice que todas las cosas por Él, por Jesús, fueron hechas. Es decir, fue el Creador. El Padre le dio a Él, le otorgó a Él la oportunidad, el privilegio de crear este mundo. Y fue Jesús quien lo hizo. Hay muchos que tienen distorsionado este hecho, que se creen que Jesús no podía ser porque creen que es un Dios menor, creen que no es igual al Padre, que el Padre no le había otorgado ese derecho. Y mira lo que dice aquí. Todas las cosas por Él fueron hechas. Hebreos, si leemos Hebreos, el capítulo 1, versículos 1 al 3, dice Pablo, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, con mayúscula, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Es decir, Pablo coincide con Juan, que el creador fue ¿quién? Jesús. El cual dice, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, es decir, en el sacrificio, en la cruz, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y esto fue lo que Esteban vio cuando estaba siendo apedreado. He aquí que veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Y por eso lo apedrearon, que creían que blasfemaba, que estaba loco. Miqueas, vamos a leer también Miqueas. Miqueas en el capítulo 5, versículo 2. Aquí encontramos una profecía muy significativa, que los judíos conocían bien, pero no identificaron a quién se refería. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son, ¿desde cuándo dice? Desde el principio, desde los días de la eternidad. Es decir, ¿Jesús es Dios o Jesús no es Dios? Es Dios igual que el Padre, exactamente igual que Él. Y hay aquí una nota de Deseado de todas las gentes, la página 11, que dice, al venir a morar con nosotros, Jesús iba a revelar a Dios tanto a los hombres como a los ángeles. Fijaros, lo iba a revelar tanto a los hombres como a los mismos ángeles. ¿Os imagináis para los ángeles tener el soberano con ellos? Y deja
su estado, deja esa soberanía para venir aquí, nacer como nosotros, como hombre, en pobreza, ser repudiado por las gentes, tener que pasar toda esa vida que pasó, siendo siempre tentado, injuriado por todos y al final morir en la cruz. Por eso dice que vino a revelar a los hombres, a revelarse a los hombres y también a los ángeles. Él era la palabra de Dios, el pensamiento de Dios hecho audible. Hecho audible. Y bueno, y hoy aún hay gente que dice, bueno, es que Jesús pues tal vez era un mito, ¿no? Hay gente que aún no cree en Jesús. Porque claro, es que bueno, la Biblia, un libro muy antiguo, un libro escrito hace muchos años, que bueno, eso es para antes, pero hoy es mejor esas religiones que vienen de allí, del Oriente, ¿no? Que no la Biblia. Pero ¿cuál es el problema? Que mucha gente relaciona Biblia con una sola religión, que abarca gran parte del mundo, y lo abarcará, como es la Iglesia Popular, la Iglesia Católica. Y como ven lo que ella ha hecho a través de toda su historia, y lo que está haciendo hoy, pues la Biblia no es buena, no es buena. Pero la misma Biblia dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para corregir, para redarguir, para que el hombre comprenda, entienda, vea. Por eso es necesario seguirla. Y la Escritura nos habla, desde toda ella, desde el Génesis hasta el final, nos habla de este personaje que iba a venir hace 2000 años y que Mateo habla de él. Vamos adelante. Si tenéis alguna cosa que añadir, decidlo. El apartado del lunes nos habla acerca de un linaje real. Y aquí vemos algo muy interesante. Vamos a leer estos pasajes. Segunda de Samuel, capítulo 7, que nos ayudarán a entender mejor. Versículos 16 y 17. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical... No, este está equivocado, Este pasaje está equivocado. Segunda de Samuel. Igual es primera. No sé, está equivocado. Segunda de Samuel 7. No, es que yo estoy leyendo el 6. Por eso lo que estoy equivocado soy yo. Segunda de Samuel 7, 16 y 17. Dice, será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas esas palabras y conforme a toda la visión, así habló Natán a David. Es decir, el profeta Natán le dice a David que su reino será establecido por siempre. ¿Cómo podía ser? David no viviría por siempre, ¿no? Claro, dice, bueno, es que su linaje, ¿no? Luego vino Salomón, después vino su hijo, etcétera, etcétera. Pero aquí se está hablando que el reino será establecido para siempre. Vamos a leer Isaías 9 y iremos viendo a ver de qué está tratando aquí. Isaías, el capítulo 9, versículos 6 y 7. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Es decir, aquí nos está diciendo que ese ser especial, ese niño nacido, admirable, consejero, Padre eterno, etc., dice que participa del trono de David para siempre. ¿Y a quién se está refiriendo aquí? Niño nos es nacido. Esto es una profecía. Mesías